Buenas tardes, tutor, jurado y demás profesores presentes. Quien les habla la alumna Paulimar Briceño, cursante del quinto año, sección D. A continuación procederemos a realizar la defensa de nuestro trabajo de grado titulado Los crímenes de lesa humanidad en el marco del derecho internacional. No sin antes realizar los agradecimientos inicialmente a Dios por ayudarnos a sobrellevar cada situación a lo largo de nuestra carrera, a nuestros familiares por su apoyo fundamental y por brindarnos de su amor, a nuestra casa de estudio, nuestra Universidad Valle del Monboy, por permitirnos formar parte de ella, a nuestros profesores muy especialmente por acompañarnos y brindarnos de sus conocimientos. Ahora bien, como una manera introductoria al tema, es muy importante conocer que a lo largo de la historia o en la evolución de la humanidad se han presentado conflictos que derivan de la diversidad de diferencias existentes entre la nacionalidad, credo, cultura, diferencias políticas, entre otras circunstancias que dan lugar al surgimiento de conflictos, entre los cuales se encuentran los crímenes o los delitos de lesa humanidad, los cuales afectan a unas víctimas que generalmente son personas que no tienen la culpa o que no existe una razón aparente para que recaiga sobre ellas. Cabe destacar que estos crímenes de lesa humanidad son reconocidos como sistematizados o generalizados por cuanto recaen no sobre una persona, sino sobre una colectividad o más bien sobre una parte o gran parte de una población. Por eso se consideran gravemente, por lo cual no solo recaen sobre varias personas, sino que también afectan sobre la dignidad de la persona, violación de los derechos humanos natos y pertenecientes a cada uno de nosotros. Por lo cual, esto ha sido un punto de interés para todos los estados, no solamente en nuestra nación, sino a nivel internacional. ¿Por qué? Porque los entes y organismos que le conforman se han planteado no solamente normativas nacionales, sino también se han acogido a convenios, tratados, estatutos y demás de ley de carácter internacional. ¿A los fines de qué? De regular y de evitar que se promueva la violación de estos derechos humanos y en su defecto que ocurran estos crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, hemos realizado una investigación que está estructurada en un capítulo 1, planteamiento del problema, un capítulo 2, marco teórico, capítulo 3, marco metodológico, capítulo 4, análisis y resultados, y un capítulo 5 que está representado por las conclusiones y recomendaciones que derivan ciertamente de nuestra investigación. Partimos entonces de nuestro capítulo 1, el problema, el planteamiento del problema. Si bien situaciones a lo largo de la historia, como lo mencioné anteriormente, han dado lugar a que ocurran determinados conflictos. Eso es nato desde la existencia de la humanidad. Más sin embargo, estos crímenes de lesa humanidad han afectado indirectamente no solamente a una nación, sino a una comunidad internacional. ¿Por qué? Porque, como lo dije anteriormente, recaen sobre la población. Por lo tanto, esto ha generado un punto de interés y ha sido relevante toda vez que recae sobre los derechos fundamentales, sobre nuestros derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Diversidad de autores definen que los derechos humanos son una institución o una formalidad, una parte de una persona que le faculta y le permite tener libertad, individualidad, pertenencia en sí mismo, así como también resguardarle y acogerle de situaciones que degraden o que discriminen, que recaigan sobre su integridad o sobre su dignidad. La dignidad humana es el punto fundamental en este tema de los derechos humanos. Entre otros aspectos, parte de nuestro planteamiento del problema tenemos que surge por el interés de caracterizar lo que es los delitos de lesa humanidad. Es decir, ¿por qué ha sido tan estudiado este punto? Porque es necesario comprender, es necesario darle conceptos, es necesario estudiarle, es necesario darle la aplicabilidad correcta a los fines de ¿qué? De poder combatirla. Asimismo, nuestras normativas venezolanas también se acogen a diversidad de leyes internacionales como lo son el Estatuto de Roma, entre los cuales nos define cuáles son los crímenes de lesa humanidad, evidentemente, así como también debemos saber cuál es el tratamiento legal
que se le da a los crímenes de lesa humanidad. El tratamiento legal evidentemente recae sobre el derecho internacional penal. ¿Por qué? Porque es este el que va a sancionar o va a determinar cuál es la ley aplicable, o sea, cuál es la sanción aplicable a estos imputados o a estas personas naturales o físicas que cometen o que atentan en base a un crimen de lesa humanidad, es decir, de una manera sistematizada y sobre a un grupo de personas. Por otra parte, tenemos lo que es los objetivos de nuestra investigación, que son un objetivo general, que es analizar jurídicamente cuál es el marco, en el marco del derecho internacional, estos crímenes de lesa humanidad. Nuestros objetivos específicos, que son identificar antecedentes normativos en cuanto a estos crímenes de lesa humanidad, caracterizar cuáles son los elementos objetivos y subjetivos de estos crímenes de lesa humanidad, exponer los casos más representativos, es decir, que han marcado un relevo o que han sido de mucha relevancia en el ámbito internacional, determinar cuál es el tratamiento jurídico, tal como lo indiqué anteriormente, de estos crímenes de lesa humanidad. Tenemos la justificación de la investigación. La justificación básicamente deriva de la necesidad de evitar que se violen, que se vulneren los derechos humanos de las personas. ¿A través de qué? A través del resguardo de los mismos y ciertamente de la sanción, de la corrección que se debe realizar ante las personas o ante los crímenes de lesa humanidad. Tenemos una delimitación, pues actualmente trabajamos temporalmente durante un periodo 2022A sobre esta investigación, que la cual cuenta con una normativa jurídica que se basa muy principalmente en el Estatuto de Roma. Capítulo 2, marco teórico. Nuestro marco teórico se basa en dos partes, que es antecedentes y bases teóricas. Nuestros antecedentes derivan en tres conceptos muy importantes. Con relación a los antecedentes, Peralta nos habla en relación a la Corte Internacional y su implementación en Bolivia. ¿Qué se pretendió este autor? Implementar lo de la Corte Internacional a su nación, a los fines de ¿qué? De poder tipificar cuáles son los delitos que recaen sobre los crímenes de lesa humanidad, un aspecto muy importante y un tema muy importante. En cuanto a Chacón y Córdoba, en el año 2021, este nos habló sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, es decir, estos crímenes o estos delitos no prescriben en el lapso del tiempo. García y López, en el 2020, en cuanto a nuestra legislación o en cuanto a los términos patrios, este autor, parte de la Universidad Valle del Mamboy del estado de Trujillo, implementaron lo relacionado a los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Es decir, ellos nos hablaron sobre estos crímenes, pero comparándolo con la actualidad venezolana. Es una parte doctrinaria, una parte más investigativa, más a la base jurídica. En cuanto a las bases teóricas, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 aspectos muy importantes, tales como lo son, en primer lugar, el Tribunal de Nuremberg, el cual tuvo sus orígenes o tiene sus basamentos en el territorio europeo, de los cuales son Estados Unidos de América, Inglaterra, Gran Bretaña, son parte del mismo y tuvieron como fundamento también tomar esas bases legales de la Corte Interamericana a los fines de aplicarla a su legislación y resguardar su territorio europeo. El segundo es el Tribunal de Tokio, muy importante también porque este pretendía resguardar en base al derecho internacional, en base a los crímenes de lesa humanidad, al territorio del lejano oriente. Estos le denominaban muy particularmente a los crímenes de lesa humanidad los delitos contra la paz. Por lo tanto, básicamente cuando hablamos del Tribunal de Tokio nos referimos a que este se encargaba de regular o de tratar estos crímenes que se daban en el lejano oriente, que eran contra la paz de las personas y que afectaban ciertamente a una gran parte de la colectividad. El tercero fue la Carta de las Naciones Unidas, muy importante. Las Cartas de las Naciones Unidas se da posteriormente a la Segunda Guerra Mundial como un resultado y como contribución a la Declaración de los Derechos Humanos. También un aspecto importante porque allí quedó plasmado, o sea, fue un rechazo al uso de la fuerza por parte de los gubernamentales, por parte de quienes pretenden cometer estos delitos de lesa humanidad. Es decir, esta Carta de las Naciones Unidas, es decir, de la ONU, pretendía rechazar cualquier tipo o cualquier aplicación de fuerza.
El Estatuto de Roma. Cuando hablamos del Estatuto de Roma, debemos entender que en el ámbito del derecho internacional este representa la cúspide. ¿Por qué? Porque es el pilar fundamental para regular lo que es el derecho internacional. Quienes se acogen al Estatuto de Roma están aceptando y por lo tanto suscribiendo, ratificando y aceptando lo allí establecido. Por lo tanto, cada nación parte debe cumplirlo. Este está formado por un preámbulo, por 7 partes que establecen no solamente cuáles son los crímenes de lesa humanidad, sino también cómo han de ser regulados y el procedimiento el cual debe ser llevado. La Corte Penal Internacional. Si bien es cierto, la Corte Penal Internacional es la instancia mayor o es la mayor instancia a la cual se debe acudir en aquellos momentos en los que se ven en presencia o en los que observamos que se está dando la comisión de un delito de lesa humanidad. Este va a sancionar, para realizar ese proceso sancionatorio a los fines de determinar o a los fines de hacer que se dé la responsabilidad penal, tal como lo mencioné anteriormente, en relación al tratamiento legal que se le da a estos crímenes. Este se va a encargar de aplicar dicho tratamiento legal. ¿En base a qué? En base a nuestro derecho internacional penal. En cuanto a los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de lesa humanidad podemos encontrar definiciones en diversidad de doctrinas, en diversidad de fuentes. Mas, sin embargo, el Estatuto de Roma, como pilar fundamental para nuestro derecho internacional, establece en su artículo 7 que son crímenes de lesa humanidad aquellos sistematizados y que son o que recaen sobre una parte o gran parte de la población. Allí también nos especifica cuáles. Ok, entonces entiéndase que el Estatuto de Roma, este artículo 7, establece que serán delitos de lesa humanidad, tales aquellos como el asesinato, la privación ilegítima y grave de libertad, la desaparición forzosa de las personas, prostitución forzada, embarazo forzado, aborto forzado, secuestro, femicidio, entre otros más que se encuentran establecidos en ese artículo 7 y que determinan ciertamente qué son los crímenes de lesa humanidad. Dada la gravedad del asunto y lo perjudicial que es esto, no solamente para quienes son víctimas, sino para una sociedad en general, es que se ve en la obligación, no basta con que un Estado se acoja a su ley nacional, sino que también necesita de la aplicación de este derecho internacional para poder regularlo, para poder sostener y para poder ciertamente aplicar justicia ante esta comisión de estos delitos. Es muy importante comprender el rol fundamental que juega no solamente la Corte Interamericana en estos casos, sino también el rol que cumple el Estatuto de Roma, tal como lo dije, como pilar fundamental, como es la cúspide del derecho internacional privado, tal en el caso de Venezuela, que nosotros estamos acogidos a ese estatuto. Bueno, sin más que hacer referencia, también tenemos lo que son las características de los crímenes de lesa humanidad, donde tenemos un elemento de carácter objetivo, que es ciertamente el mencionado artículo 7, y un elemento de carácter subjetivo, que es la necesidad ciertamente también de comprender y de determinar que se dio la existencia de ese delito, la comisión de ese delito, las circunstancias de hecho y la importancia de que existiera el conocimiento de que se iba a producir ese resultado antijurídico en este caso. Sin nada que hacer referencia, esperamos que la información haya sido de su agrado y mi compañera Julie Bielma va a continuar con el abordaje del capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, reciban un cordial saludo para nuestro jurado designado, el doctor Reyes Briceño y el doctor Servio Paredes. También un saludo muy especial para nuestro tutor, el abogado José Daniel Portillo, quien nos ha orientado a lo largo de este proceso investigativo. Dando continuidad a nuestro trabajo de grado con el capítulo número 3, el marco metodológico. Como en toda investigación científica, se hace necesario formular la manera en que se abordarán todos estos objetivos, por lo cual este marco metodológico es un conglomerado de elementos que se usaron para realizar esta investigación. A continuación, describir los siguientes aspectos. El enfoque de investigación. Este es el que refleja de qué manera puede lograrse un determinado objetivo. Hay diferentes enfoques que pueden ser cualitativo y cuantitativo. En nuestro caso usamos el enfoque cualitativo, que busca estudiar, analizar el tema de estudio sin que intervengan cifras numéricas.
El tipo de investigación. El tipo que usamos fue documental, que según Camargo, esta procura obtener, seleccionar, recopilar un objeto de estudio a partir de las fuentes documentales. Pues para realizar esta investigación fue necesario buscar fuentes principales como secundarias pertinentes al tema. El diseño de la investigación es no experimental, ya que en esto no se buscó ninguna variable de estudio de experimento, porque en se deseó reflexionar, analizar sobre los elementos que caracterizan el tema de los crímenes de lesa humanidad. La unidad de análisis. Esta unidad de análisis tiene correspondencia en el estudio y es ahí donde se analiza el mismo. Esta está comprendida por la población documental, es la que se realiza a través de consultas de documentos como lo son libros, revistas, periódicos, y también está acompañado de documentos doctrinarios, legislativos y jurisprudenciales en los que se haga mención a los crímenes de lesa humanidad. Las técnicas e instrumentos para la recolección de datos. Esto es crucial para una investigación, ya que estas son distintas formas de obtener la información, y los instrumentos son medios donde se van a recolectar, se van a almacenar estos datos. Y su empleo nos permite observar y reconocer el significado de los elementos que conforman los documentos seleccionados para de ahí proceder su análisis y reflexión. La validez y confiabilidad. Nosotras empleamos las fuentes confiables que originen información certera y veraz, puesto que toda investigación debe tener fuentes confiables, ya que de ahí es donde se va a obtener el resultado de la misma. Las técnicas de análisis. Nosotras usamos la triangulación de teoría, que esta consiste en recolectar de diferentes puntos de vista las de múltiples fenómenos de un fenómeno único. Continuando con la presentación, con el capítulo 4, la presentación y análisis de los resultados. Como en toda investigación, también se hace menester mostrar ese proceso y realizar un análisis del mismo. Los antecedentes de lesa humanidad, la necesidad de regular los crímenes de lesa humanidad ha sido un factor históricamente muy necesario, ya que estaban atentando contra todos los derechos humanos. Y en cuanto a los antecedentes, en el siglo XIX fue desarrollada la Convención de La Haya en 1907, y ahí fue donde se aprobó y quedó el término de los crímenes de lesa humanidad. Posteriormente, gracias al trabajo de la Unity National War Commission, ahí es donde se consolidó el concepto de los crímenes de lesa humanidad. Pero, sin embargo, aún no podía abarcar todas las atrocidades que para la época se venían realizando. Consiguientemente, la Carta de las Naciones Unidas en el año 1945 buscó proponer el castigo para los crímenes configurados de la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos, y también para darle un tratamiento legal a estos últimos, obteniendo mano de fuerza. El Estatuto de Roma, siendo un elemento constitutivo de la Corte Penal, se buscó fijar que la Corte juzgaría los crímenes de lesa humanidad y buscó combatir la impunidad, ya que estos crímenes en su época quedaban impunes. Y por último, la Corte Penal Internacional representa un órgano jurisdiccional
de carácter inalterable, ya que este busca que el Estado comprenda y facilite el procesamiento penal de aquellos que se han acusado de cometer crímenes de lesa humanidad. Vamos a caracterizar los elementos objetivos y subjetivos de los crímenes de lesa humanidad. Aquí en los objetivos podemos hallar la territorialidad, las conductas, circunstancias y consecuencias. El objetivo se refiere más a la omisión, se refiere más a la conducta, ya que es la omisión de la norma y la consecuencia de daño que ha causado. El elemento subjetivo es la apreciación. Este sí es más difícil de identificar, puesto que en las descripciones detalladas de la norma de ley no especifica el elemento subjetivo de cada crimen. Los casos representativos de los crímenes de lesa humanidad en el marco del derecho internacional, con la evolución de la sociedad quedando marcada por distintas atrocidades que se han suscitado como una manera del uso excesivo del poder, quedaron sentados estos casos que marcan esta historia. En correspondencia con la idea del derecho internacional privado, el siendo consciente por frenar la impunidad, trae a colación estos casos para establecer las instituciones jurídicas. El genocidio contra los mayas en Guatemala. Esto fue en 1874 1974 y 1984. Esto fue perpetrado por el dictador Efraín Ríos, ya que la etnia maya estaban desarraigadas y ellos buscaban ir hacia el norte para buscar asilo. Y el dictador Efraín Ríos, junto con el ejército militar, atentaron contra ellos, cometiendo actos de tortura, violaciones, porque según ellos, en esas etnias malas estaban los guerrilleros escondidos. Por otro lado, el crimen de apartheid. Este crimen de apartheid fue en Sudáfrica en el año 1948, cuya causa fue la discriminación racial. El 80% de los negros no tenía derecho a los servicios básicos en ese tiempo, y cuyo crimen se ejecutó por la minoría de blancos. No obstante, ya para el 1991 fue derogada la ley de que los recién nacidos eran clasificados por razas. Ya con la limpieza étnica de la ex Yugoslavia, esta limpieza étnica fue en 1995 y duró en 10 días. El resultado de los muertos fue de 8.000 personas. Entre los principales estaban los niños y hombres musulmanes. Esta sucede porque la población musulmana, la población croata y la población serbo-bosnia, estos tres grupos buscaban el dominio. Entonces ellos planificaron una limpieza étnica y se culpa a la ONU de este crimen, porque ellos se encontraban en una zona protegida y ahí fue donde se perpetró el ataque. En cuanto al caso de ISIS en Siria, podemos ver que a este grupo se le acusa de sembrar temor en la población civil a través de las acciones de tortura, amputaciones, violaciones, matrimonios forzados, esclavitud sexual, y ellos emplean pánico en su población para ellos mantener la zona geográfica bajo su control. En cuanto al tratamiento jurídico que se dio a estos casos, en el caso del genocidio en Maya, el dictador fue procesado, pero a los 10 días murió y se extinguió el proceso penal.
Respecto al crimen de apartheid, la Corte Penal de Derecho Internacional incluyó en estos crímenes de lesa humanidad, y esta no fue la única iniciativa de tratamiento legal, sino que también existe la Convención Internacional sobre la Represión y Castigo del Crimen de Apartheid, que quien incurra en alguno de estos delitos va a tener que pagar su crimen, no va a quedar impune. En Yugoslavia, con esto fue necesario que crearan una corte de tribunal penal. Y por último, en Siria, esto se puede decir que se ha creado la Comisión Internacional para la República Árabe y se han buscado documentos distintos para documentar estos crímenes. Ya para concluir con el capítulo número 5, las conclusiones y recomendaciones, los conflictos bélicos que se presentaron a lo largo de la historia son lamentables. No obstante, las organizaciones que tienen alcance internacional, estas fueron determinantes al momento de diferenciar los crímenes de guerra de otras formas de ataques y violaciones al ser humano. Tras este análisis, su forma de perpetración se fue dando a lo que hoy se entiende por los crímenes de lesa humanidad. Respecto a los elementos objetivos, estos pueden ser evidenciados a través de conductas, circunstancias y costumbres. En cuanto a los elementos subjetivos, se tiene que estos son más difíciles de identificar, pues lo subjetivo no es propiamente observable. También se citaron algunos ejemplos de conductas atroces, donde torturaron, mataron, y implementaron terror para mantener el control en una zona geográfica. Y algunos crímenes de lesa humanidad han quedado impunes, otros han sido obstaculizados por alegatos de malos procedimientos, y otros sí han generado la aparición de convenios internacionales. En cuanto a las recomendaciones, debemos seguir documentando los casos y situaciones que dan lugar a los crímenes de lesa humanidad. Los casos que a través de sus herramientas van a representar la importancia de la responsabilidad penal. Asimismo, se recomienda reconocer distintas instituciones relacionadas al derecho internacional que buscan hacer que los responsables paguen por los crímenes cometidos. Por último, no menos importante, se recomienda no olvidar todos estos casos, no olvidar las distintas víctimas que fueron atacadas por estos atropellos y estas arbitrariedades que se fueron presentando a lo largo de la historia. Ya para concluir, les dejo esta frase: el secreto de las paz está en el respeto de los derechos humanos, frase del Papa Juan Pablo II. Muchas gracias por su atención.